Ahí. Ya. Ahí estamos grabando. Entonces, hola Camila, Caterina, Manuel, Zoe, Diego, etcétera. Oye, vamos a partir al tiro con la clase. ¿Escuchan bien? Sí, profe, se profe, se escucha bien. Chiquillos, si fueran, oye Heraldo, ¿con quién estáis? ¿Están de a dos en clase? Hola. Con Joaquín Cisterna. ¿Ah? Hola. Hola. ¿Están en la facultad? ¡Qué bien! Ya, pues pidan que la hagan híbrida, como esta clase no es de los primeros años, no me han ofrecido hacer la híbrida, pero me encantaría verlo. Oye, bueno, hoy día, no, tengo que compartir pantalla, estoy distraída. Ya, hoy día lo que vamos a hacer es, ¿ahí me ven o no? ¿Ven la clase? Sí, profe, se ve. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es, a ver, saben que la voy a dejar así, no como slideshow, porque como que la pantalla me alcanza a verlo ustedes. Ya, lo que estamos viendo es lo más clásico de operaciones, que es en las clases anteriores vimos dos casos con la materia correspondiente, que es analizar una línea de producción, que puede ser una línea en serie con actividades compartidas. Y hasta el momento lo que vimos en las clases pasadas era un análisis de cuello de botellas, tasa de utilización, cómo balancear la línea, si tenemos, por ejemplo, queremos aumentar la capacidad productiva, ¿qué es lo que hay que analizar? ¿Dónde hay que aumentar en el cuello de botella, comprar más máquinas, poner más operarios, o a lo mejor mover parte de maquinaria o muchas veces empleados de una actividad a otra, etcétera. Lo que vimos nosotros tenía un supuesto súper importante que no se da en muchos casos, sobre todo cuando estamos hablando de empresas de servicios y atendemos gente, que básicamente, a ver, ¿quién me dice cuáles, y a propósito que ya están resolviendo el caso de Littlefield, cuáles son los supuestos más fuertes que hacemos cuando estamos resolviendo las líneas de producción las 2 semanas anteriores? ¿Alguien se anima? Mira, le voy a dar este gráfico que es básicamente lo que estábamos asumiendo la clase pasada, que le puse yo de título proceso de un servicio perfecto, entre comillas perfecto, porque vamos a ver que de perfecto tiene poco. Sofía González, dígame. Sí, puede ser que los productos o los clientes llegan a la misma tasa como cada 5 minutos en ese ejemplo, todos llegan cada 5 minutos y siempre se demoran 4 minutos en atenderlo, lo que Perfecto. es súper poco realista. Ya, eso te estoy anotando, Sofía, porque es una de las 2 décimas que voy a regalar hoy día. Oye, Sofía, ¿cómo se llama eso que acabas de describir en forma técnica para que empecemos a ocupar el lenguaje más de ingeniero? El proceso es determinístico. Determinístico significa que sabemos cuándo llega, no hay incertidumbre, o sea, cuando yo digo sabemos significa que no hay incertidumbre ni en el momento que llegan, ni cuánto se van a demorar en atender. Entonces aquí ustedes tienen un proceso que yo lo dibujamos aquí en la pantalla, donde fíjense que ustedes puede que sea, esto le puse paciente, podría ser la llegada de las órdenes en este banco o laboratorio de sangre, podrían ser llamadas a un call center. Entonces tenemos acá 12 pacientes y fíjense que la tasa de llegada, el tiempo de llegada es cada 5 minutos. Por lo tanto, la tasa, ¿cuál sería la tasa de llegada en este problema, Sofía? La tasa de llegada, acuérdense que siempre es tasa el número de eventos partidos por unidad de tiempo. Si llegan cada 5 minutos, ¿cuánto llegan en una hora? 65, 12. 12 clientes pacientes por hora. ¿No es cierto? Esa es nuestra tasa. Pero no es solamente la tasa, sino que realmente fíjense que aquí a las 7 tenemos un paciente
el otro paciente llega a las 7:05, el otro llega a las 7:10, o sea, los tenemos perfectamente ordenaditos. Después, tiempo de servicio son 4 minutos, por lo tanto, esta es la tasa de llegada. ¿Cuál sería la tasa de atención o tasa de servicio? ¿Cuántos clientes somos capaces de atender por unidad de tiempo? Por hora, por ejemplo. 15 por hora. Son 15. 15 porque cada uno pacientes por hora. La tasa de utilización, como lo habíamos definido antes, ¿se acuerdan que es la tasa de llegada partido por la tasa de atención? O sea, la tasa de utilización es, ¿cuánto es? 3 por 4, 12, ahí simplifiqué por 5, entonces 4/5, ¿no es cierto? Eso significa que, fíjense, pasan dos cosas. En promedio, nuestros servidores, supongan ustedes que esta es la persona que el asistente cuando uno va a los doctor es a lo mejor el recepcionista, porque estoy pensando que 4 minutos para atender a un paciente, el doctor sería muy poco. Entonces el recepcionista que en el fondo atiende a un paciente porque te pide los datos, con qué doctor viene, que ponga el dedo en la cuestión para cobrar el copago, etc. Entonces, la tasa, esa persona que atiende a los pacientes está trabajando de cada hora el 80%. ¿Estoy bien? Sí. O sea que en el fondo, si es una hora, trabaja, ¿cuánto estaría trabajando en una hora? 48 minutos. 48 minutos si estamos haciendo el cálculo bien. Entonces, eso en promedio. Ahora, en este proceso tan perfecto, ¿hay colas? Creo que no. Más que creo, es no hay cola. ¿No es cierto? Porque imagínense ustedes, ¿por qué les digo que es un poco usual? Porque a lo mejor ustedes en el doctor, puede ser que los pacientes que están atendiendo un doctor determinado, yo los cite cada 5 minutos y tengo una hora de reserva y uno llegue preciso a esa hora. Ahora, en la vida real, ¿por qué digo perfecto? Porque incluso los sistemas de reserva la gente se atrasa o se adelanta también. Entonces, en si realmente es una cosa perfecta, no hay cola. Podría ser esto, por ejemplo, una línea de producción donde yo tengo los productos que van, imagínense que llegan al embotellado, después a ponerle las tapas. Lo tengo programado para que llegue una caja cada 5 minutos y la puesta de las tapas, los corchos, los vinos, demora exactamente 4 minutos. En ese sistema ideal, una tasa de utilización menor que 1 implica que no hay cola. Ahora, la verdad es que la vida real es un poco distinta, sobre todo en las empresas de servicio. Entonces, fíjense acá, vamos a tener a los mismos 12 pacientes, y vamos a tener que los pacientes uno llega cuando se abre el sistema a las 7 de la mañana, el otro llega después de 7 minutos, el otro llega en el minuto 9, el otro llega en el minuto 12, etc. O sea que ya no es cada 5 minutos. ¿Cuánto es el tiempo de servicio? Uno se demoran 5, otros 6, el tercero se demora 7, pero los últimos se demoran re poco. Entonces ustedes díganme cuál es la tasa de llegada de este proceso. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo yo diría cuántos clientes llegan por hora, igual que en el caso anterior? ¿O cuántos clientes llegan por minuto, la unidad que ustedes quieran? ¿Qué tengo que hacer para calcular ese lambda, que es la tasa de llegada de pacientes? O sea, ¿cuántos pacientes llegan por minuto? O por hora, que a veces es más fácil visualizar. ¿El valor ¿Cómo? esperado? Sí, pero ¿cómo lo haría ese tiempo? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo demoró en llegar el primero? 7 minutos. El tiempo que transcurre entre que llegue el segundo y el tercero. 2. 2 minutos, ¿no es cierto? Entre el tercero y el cuarto demora 3 minutos. Entre el cuarto y el quinto, o sea, cuando llegó el cuarto pasaron 6 minutos hasta que llegara el quinto, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que llegara el sexto? 4. 4, etcétera. Entonces, ¿cómo calcularía la tasa de llegada? Simple, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, acá el último se demora 3 minutos, el tiempo entre llegadas.
Entonces yo puedo calcular aquí, cuando calculo todos estos números, podría calcular, llamémosle T1 barra, que es el tiempo promedio entre llegadas. O sea, ¿cuántos minutos transcurren entre la llegada T o la llegada N y la llegada N más 1? Por lo tanto, ahora si lo quiero calcular la tasa, esta tasa es simplemente 1 partido por este T1 barra. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo que... lo mismo que hicimos antes, fíjense que la tasa llegada del otro era cada 5 minutos, ¿y cómo calculamos la tasa en el caso anterior? Simplemente invertimos, fíjense que la tasa de llegada, o sea, el tiempo promedio entre llegada acá era 5 minutos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el T1 en este caso eran 5 minutos. Por lo tanto, la tasa lambda era 1/5 de minuto. Y lo que yo quería, para que no me quedara 1/5, que es más feo el número, lo transformé ahora y dije, perdón, esto es 1/5 de llegadas por minuto. Por lo tanto, ahora lo quería transformar ahora, ¿qué es lo que tuve que hacer? Multiplicar por 60. Tengo tanta llegada por minuto, tengo que, en el fondo, 1/5 60 dividido por 5 es las llegadas partido por hora. Entonces, en este problema, esto estoy recordando cuando ustedes vieron procesos de Poisson, hicimos esto todo el tiempo, o sea, en el fondo nosotros estábamos hablando, ustedes lo que decían era el tiempo, cuando el tiempo de entrellegada era, por ejemplo, exponencial, decíamos cuántas llegadas, cuál es el tiempo promedio entre llegada, y después para calcular la tasa era simplemente 1 partido por esa tasa. Esto, si ustedes lo calculan, me atrevería a decir, porque no me acuerdo ahora exacto, que es 5 minutos, lo mismo del anterior. Tiempo de servicio. ¿Cuánto calculo el tiempo, llamémosle T2, el tiempo de servicio promedio? ¿Cómo lo calculo? ¿Cuánto se demora un cliente cuando, en valor esperado, cuando se va a atender? Estoy calculando lo que es mi calculadora. Es simplemente la suma de todos los servicios y lo divido por 12. Entonces aquí tienen 11, 18, 24, 29, 31, 35, 38, 42, 44, 46, 49. Esto les da aproximadamente 4 minutos. ¿Qué quiero mostrarles? Que es, desde el punto de vista de los promedios, es el mismo caso anterior. Los tiempos entre llegadas son 5 minutos, por lo tanto la tasa de cliente es 12, y el tiempo de servicio promedio sigue siendo 4. Y que, bueno, acá está simplemente el histograma donde dice que hay 2 clientes, acá hay 3 clientes que se demoran 2 minutos en atenderse, aquí hay 2 clientes que se demoran 3 minutos en atender, acá hay un cliente, un histograma nomás, con los tiempos de atención. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? Profe, tengo una duda. Dígame. Los ¿Quién habla? pacientes cuando ¿Quién yo, habla? Tomás Guzmán. ¿Ah? Tomás Guzmán, Tomás Hunman. sí. Ya. Guzmán. Goodman, ya. Guzmán. Ah, Guzmán. Pucha, te estoy poniendo Sí. muy gringo. Ya, Tomás Guzmán, dale. Tengo una duda, si es que los pacientes apenas llegan a este proceso, ¿son atendidos o tienen que esperar que pase el que venía antes? Es literalmente, imagínate que tú estás llegando al banco o vaya a ver al doctor y Ujú. tenés que avisarle al asistente que llegaste. Uno se pone a la cola, po. O sea, si hay alguien que se está atendiendo, va a tener que ponerte la cola. Es que en eso tengo una duda porque, por ejemplo, para el tercer paciente, si hay cola, su tiempo de servicio sería, tendría un tiempo de espera, ¿o no? Espérate, el servicio es lo que se demoran en darme el servicio a mí. Ah, ya, El tiempo total en el sistema es el tiempo en la cola más el tiempo de servicio. perfecto. Ya, sí, Entonces, me había confundido. acá tenemos, voy a tener que poner mi view aquí porque si no, no se me va a ver bonito, o sea, el slideshow no se ve bonito en lo que preparamos. Entonces, acá tenemos
¿qué está pasando? Fíjense, el primero llega a las horas y sale del sistema a las 7:05. ¿Cuándo llega el segundo? Llega después, ¿no es cierto? Llega en el minuto 7 y se demora 6 minutos. O sea, el segundo paciente no espera nada. Cuando llega está vacío el sistema. Pero el tercero, fíjense que llega a las 7:09. Y en azul estamos viendo el tiempo de servicio y se demora 7 minutos en atenderse. O sea, en teoría, si no hubiera nadie, se demora, sale a las 7:13, ¿no es cierto? Pero ¿qué está pasando? Que este paciente lo tenemos que correr y se va a atender recién, va a empezar su servicio cuando termina el paciente 2. Y por lo tanto, lo que está en rojo es todo lo que el paciente tuvo que esperar para ser atendido. ¿Te queda claro, Tomás? Sí. Ya. Parece. Entonces, aquí seguimos en adelante. Fíjense que el paciente 4 llega en el minuto 12. Por lo tanto, sí o sí va a tener que esperar, porque fíjense que en el minuto 12 hay gente en el sistema. Po. En el minuto 12, fíjense que aquí, ahí los puse todos de un viaje, en el minuto 12, el paciente número 4, ¿qué es lo que ve? Ve una persona en la cola, pero además, fíjense aquí, cuando él llega, ve una persona en la cola y ve a otra persona que están atendiendo. O sea, el paciente número 2 va a tener que esperar que se vayan los dos tipos que están delante de él, el que se está atendiendo y el que está en la cola, para que lo atiendan. Y después ponemos, fíjate que aquí cuando se va el tercero, recién empieza el tiempo de atención del cuarto y se demora sus 6 minutos. El quinto llega en el minuto 18, ¿y cuánto tiene que esperar? Me voy para arriba y lo que él ve que hay 2 clientes en el slot donde él llegó. En el momento que él llegó, hay 2 clientes. Por lo tanto, va a tener que esperar a que termine de atenderse el cliente 3, que empiece a atenderse el cliente 2 y termine, y ahí recién entra él. Hacia el final, fíjese que los tiempos de servicio son pequeños. Entonces, por ejemplo, en el cliente número 10, llega en el minuto 45, donde ya no hay nadie en el sistema. Se demora 2 minutos y el otro cliente llega en el minuto 51. Ahora, ¿cuál es la moraleja de esto? Y esto es lo que nosotros vimos como... creo que lo pregunté y me dijeron que había solamente un alumno que está haciendo investigación de operación en paralelo, ¿no es cierto? O sea, chicos, como yo estoy sola acá, los que me hagan comentarios prefiero que levanten la mano porque no puedo ir leyendo el chat y vi que algunos habían respondido bien y no lo alcancé a darme cuenta. Ok, pero la moraleja de esto, que es el punto central del último capítulo de investigación de operaciones, es que cuando hay incertidumbre, implica colas, aún si la ocupación es menor que 1. Fíjense que aquí la ocupación eran 4/5. En este caso era 4/5 y vemos que en este ejemplo particular se generaron colas. Y eso lo quiero, no quiero meterme en el caso del Littlefield, pero eso es lo que está pasando en el caso Littlefield, que las cosas, por ejemplo, las llegadas no las pueden planificar, o sea, ustedes tienen aleatoriedad en la llegada. Si tienen aleatoriedad, además en los tiempos de servicio, es más difícil de planificar el sistema que cuando los casos anteriores, que era todo determinístico. Aquí me empieza como el enredo cuando hago acá. ¿Qué es lo que está aquí abajo? Es simplemente lo que le llamé inventario, pero que son, ahí lo puse entre paréntesis, que son los pacientes que están en el sistema. Fíjense que al comienzo hay uno, después hay un espacio de tiempo donde no hay nadie en el sistema completo, no en la cola, no en el servidor. Yo miro desde la persona que está siendo atendida hasta el último en la cola. Y en estos espacios de tiempo el sistema está vacío. Si yo quiero calcular ahora la utilización del sistema, ¿cómo lo harían? En este caso, empíricamente. Tendrían que ver
pueden hacerlo como 1 menos la utilización, que son estos espacios de tiempo donde el servidor está ocioso y la fracción de este tiempo ocioso sobre la fracción del tiempo, que es el tiempo total, les va a dar justamente la tasa de tiempo ocioso, y por lo tanto 1 menos eso es la tasa de utilización. O equivalentemente pueden sumar todos los intervalos de tiempo, donde está celeste aquí, y dividirlo por el tiempo total, y si esto lo simulan una cantidad de tiempo suficiente, entonces van a tener que llegar a este 80%, y entonces a pesar de tener una tasa de utilización menor que 1, van a tener tiempos de espera. Esa es la primera conclusión que sacamos de este análisis. Esto lo hicimos en detalle en el curso de investigación de operaciones, pero vimos casos más sencillos que eran, supongamos que el proceso de llegada lo conocemos y era un proceso de Poisson, el tiempo de atención lo conocemos y un tiempo exponencial. Aquí lo que le estoy mostrando es un ejemplo donde le estoy dando datos, ni siquiera les dije qué distribución siguen estos datos. Y vamos a ver que independiente de la distribución, si hay incertidumbre, entonces vamos a tener cola. Preguntas hasta acá. Esto, Profe, ¿sí? aquí Aldo, ¿podría Aldo repetir la Araya. conclusión? Sí. ¿Ah? ¿Podría repetir la conclusión que había dicho, que no me quedó tan clara? Fíjate que acá lo que estamos diciendo que la tasa de en el caso determinístico de belleza natural y del caso de este otro de Happy Family, lo que decíamos que era cuando la tasa de utilización es menor que 1, estábamos bien, no necesitábamos, por ejemplo, aumentar la capacidad, porque se podía procesar todo el input que estábamos teniendo. Y fíjense que aquí, en el caso de Happy Family, aunque a veces tenía que esperar, eran productos lo que tenían que esperar durante el día. Entonces, en el fondo, pucha, no era tan grave porque los productos no van a reclamar, digámoslo así. En el caso de belleza natural, no hicimos o sea, ni siquiera analizamos cómo llegaba la gente. Asumimos que era una tasa constante. Ahora, ese supuesto no está mal porque si ustedes iban a ver el caso, tenían unas colas enormes afuera, entonces uno podía suponer que la gente, si no tomaba hora, a ver, ya no me acuerdo, ¿se podía tomar hora o no? No recuerdo en ese caso. ¿Alguien se acuerda de belleza natural si podíamos agendar? Sí, creo que sí. Ya, entonces si uno agenda, en el fondo va a decirle a la gente en un minuto, ok, hasta aquí llegamos y por lo tanto no va a llegar más gente y deberían llegar más o menos a la hora. Y si alguien llega antes, bueno, es problema de él. Si llega, o sea, si está dispuesto a esperar porque llegó antes de la hora agendada. Y lo que hacía belleza natural es que los tiempos de servicio trataba de hacerlo lo más determinístico posible, por eso que era como un sistema en línea, o sea, donde todos recibían el mismo tratamiento y todos se demoraban los 40 minutos, ¿se fijan? O sea, por eso que no recibían como demandas especiales, como hoy que, ok, mientras me hacen el masaje, ¿por qué no me hacen esto, no me tiñen el pelo? No, cada línea tenía un tiempo lo más cercano a lo determinístico. Lo más cercano, digo, porque en la vida real igual la vida no es determinística. Pero en el caso ahora del Littlefield, no, o sea, nosotros no podemos, no, de hecho los clientes están llegando, llegan las muestras de sangre cuando el cliente las manda, o sea, no lo tenemos nosotros estructurado para que fuera determinístico. Entonces, este es el sistema general, que es lo que nosotros, por ejemplo, imagínense que un call center, tenemos llegada de llamadas, acá entran a este triángulo, ¿se acuerdan que en el otro era un triángulo invertido como un buffer? Bueno, esto también es un buffer que es lo que básicamente la llamada en espera. Cuando uno llama a un call center, si la llamada, si los operadores están ocupados, te dejan con una música o una información, etcétera, que te dejan esperando. Ahora, hay dos cosas que hay que tener ojo acá, que este sistema tiene una capacidad. O sea, cuando ustedes llaman a horarios muy demandados, este buffer es un buffer físico de llamada. Entonces, de repente ya no puede almacenar más llamadas y es lo que se llama llamadas bloqueadas porque el sistema está lleno. O sea, cuando ustedes marcan y no los comunican nomás. O sea, de repente suena ocupado, por ejemplo.
Después tienen, en el buffer, tienen otro problema cuando se empiezan a demorar mucho, que las llamadas, la gente a veces corta, ¿no es cierto? Seguramente le ha pasado a usted, después de un buen rato, si no le contestan, uno corta. Y acá tenemos los operadores que pueden ser entre 1 y S operadores recibiendo la llamada, y acá salen las llamadas terminadas. Pregunta aquí. Si yo tengo la llegada de llamadas, supongamos acá que llegan acá, hay una cantidad que se pierde, hay una cantidad que simplemente abandona el sistema, deserta. Después vamos a tener aquí una tasa de llamadas que entra, ¿no es cierto? O sea, que finalmente son la gente que pudo entrar al sistema y decide esperar hasta que lo atiendan. Si esto es lambda, ¿cuál es la tasa de salida? ¿Cuál es la tasa de salida? Llamémosle tasa, bueno, no sé por qué estoy tan tiritona para escribir, oye, no me está saliendo muy bonito. Déjenme escribir aquí. Lambda de salida, que sería, si ustedes, acá tenemos lambda de entrada. Si ustedes están observando este sistema, y supongan ustedes que los operadores al final están atendiendo 20 llamadas por hora, ¿cuánta es la tasa de salida que ustedes van a ver? Y supongan acá que la tasa de llegada podrían ser 30, supongamos que están entrando 20, ¿cuál es la tasa de salida? Alguien que levante la mano. 20, ¿o no? 20, Fabián. Perfecto. ¿Por qué? Por capacidad, ¿no? A ver, ¿quién me dijo Fabián? Fabián, ¿cuánto era? No, Vicente había hablado. Yo Ah, había hablado, perdón. ¿Quién habló? ¿Vicente fue de salida? ¿Por qué dijiste Sí. que era 20? Porque esa es la capacidad que puede o sea, que el sistema está operando. Yo te voy a poner aquí. No pueden trabajar 30 personas, sino solo Espérate. 20. Pueden atender. Fabián, si yo pongo que la capacidad de los operadores pueden manejar hasta 30 llamadas por hora. Entonces, y la tasa de entrada es 20 llamadas por hora, ellos tienen capacidad para 30 llamadas por hora, pero está entrando en promedio 20. A ver, ellos tienen más capacidad que la entrada. ¿Por qué la tasa de salida sigue siendo 20? Respondo yo, Vicente. Sí, ¿quién responde? A ver, Vicente, dale, y si no pasamos a Fabián. Ah, ya. Porque están entrando 20, entonces no pueden salir más de lo que está entrando. Exacto. O sea, Vicente tiene toda la razón y aquí, ojo que se confunden. A veces me dicen, mueven la capacidad del sistema y me dicen, entonces salen 30 llamadas por hora. Este es como el tema de conservación de la materia, ¿no es cierto? Si atiendo a 20, entran al restaurante o al call center 20 llamadas, tienen que salir 20 por unidad de tiempo. Si entran 20 clientes al restaurante por hora, en el largo plazo, o sea, cuando yo hasta que cierro el restaurante, tienen que salir 20 por hora. O sea, no pueden generarse clientes. Ahora, ¿cuáles son el problema cuando yo diseño esto? Es que, primero, si hay llamadas bloqueadas, o sea, yo tengo mal diseñado, me están llegando muchas llamadas y el buffer es muy chico, por ejemplo. Bueno, hay producción perdida o llamadas perdidas que se pueden traducir en pérdidas de plata, ¿no es cierto? Porque la gente llama, incluso si llamo por un reclamo, llamo a BTR ahora para reclamar que el Wi-Fi se cayó, si no puedo accesarlo, y a lo mejor me voy a cambiar incluso de sistema, o sea, me voy a cambiar a otra empresa. Después, llamada en espera. El abandono de llamadas, bueno, también tiene el mismo costo, porque la gente después de estar ahí esperando, se aburre y puede cambiarse de sistema. Puede ser que sea uno de estos sistemas que vende en línea, pérdida de llamadas porque la gente se aburre y a lo mejor no compro algo. Esto también podría ser un servicio online en el computador. Si yo no puedo por ejemplo, cuando tengo esto Black Friday y no me puedo conectar, tengo una venta perdida, porque no, al final el cliente se va a aburrir y no va a comprar. Ahora, uno podría decir, ¿cómo mejoro esto? Bueno, una alternativa fácil es que yo podría aumentar los operadores, ¿no es cierto? Si tengo más operadores, aumento la capacidad, debería tener menos llamadas en espera. Lo que vamos a ver es que incluso en este sistema,
y esto yo más que ver les voy a recordar, porque esto en el fondo, como dijimos en la primera clase, nosotros no vamos a pasar toda la materia, la metodología aquí, sino que vamos a aplicar la metodología que conocieron en los otros cursos. Entonces aquí les voy a recordar que aunque la tasa de llegada, como por ejemplo aquí que podría ser 30, es igual a la tasa de la capacidad del sistema, a pesar de eso se van a formar colas, se va a ir gente porque pierde la paciencia, etc. Pregunta hasta aquí. Entonces, nuestro modelo de sistemas de espera general, esto es general, nosotros tenemos un tiempo entre llegadas que tiene una relación directa como a la tasa al flujo, ¿no es cierto? Porque es tiempo entre llegadas, cada cuánto tiempo tengo entre llegadas, y sabemos que la tasa, ya lo vimos ahora, es 1 partido por ese tiempo promedio de llegada. O sea que cuando llego tiempo entre llegadas y la tasa de llegadas, uno es el inverso del otro. ¿Ok? Por lo tanto, acá tengo un flujo de entrada. Si es que nadie se va, nadie deserta, tiene que ser igual al flujo de salida, ¿no es cierto? O sea, eso, ojo, que independiente de la capacidad de los servidores, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Después llamamos a inventario, o más bien lo usamos nosotros como una cola, es la gente o las llamadas o los productos que están esperando acá. Después tenemos otra cosa que caracteriza el número de servidores, que son M en general, ahí dibujamos un puntito, uno podría asumir que hay un solo servidor. Entonces ahora definimos, porque a propósito que me preguntaron antes, el tiempo que yo o que el usuario permanece en el sistema, el tiempo total que le llamamos T, es el tiempo en la cola más el tiempo de servicio. Eso acá sería el tiempo total. Ojo que esto ya, en general, el usuario, el cliente, las empresas de servicio, presta más atención al tiempo en la cola. ¿En qué sentido? Que es en la mayoría de los casos, vamos a ver excepciones, pero en la mayoría de los casos yo valoro como cliente esperar en la cola 0, ¿no es cierto? Que llegue y me atiendan al tiro. Si el tiempo de servicio es, digamos, el tiempo de servicio corto, no necesariamente el cliente lo valora como mejor. Eso es como intrínseco del servicio. Por ejemplo, si yo voy al doctor y el doctor me atiende en 2 minutos, probablemente a mí no me va a gustar porque creo que me atendió mal, ¿no es cierto? Mientras que si yo voy al banco porque tengo un problema que se me bloqueó la cuenta Vista, y me lo resuelven en 2 minutos, voy a valorar eso como positivo. Entonces, el tiempo de servicio, que sea largo o corto, no es una medida de la calidad del servicio. El tiempo en la cola sí que en general es una característica que el cliente no lo quiere. Y digo el 99% de los casos. ¿Quién puede imaginarse a alguien donde yo voy y puede ser algo como una gracia del servicio esperar en la cola? Que tú valores que no entrar al tiro. ¿Alguien se le ocurre? Profe, creo ¿Fabián? que... Ay, no, disculpe, soy Aldo. Aldo, escucha que No había levantado la no mano. los veo, Levantó ya la van a mano tener que cuando decirme el alguien- nombre, ¿ah? Porque veo No, la pero- mano, ya. Aldo, dale Aldo. Ahí sí, creo que usted había mencionado que eran las colas en los tiempos de espera a los juegos de Disney. Claro, ahí, mira, no es que lo valores, ¿ah? Porque yo creo que si tú vas a la montaña rusa, idealmente uno quiere subirse al tiro a la montaña rusa. Entonces ahí ellos usan otra estrategia, que es transformar el tiempo de espera como parte del servicio, o sea, hacerte creer que lo estáis pasando bien. Entonces, está a mitad de camino. O sea, lo que hacen es que el tiempo percibido de la espera sea menor al real. Eso es lo que hacen de Disney. Yo leí por ahí, pero por eso te digo, esto depende del servicio. Hay, y ustedes son Lolo, a lo mejor les ha pasado, que a veces cuando van a una disco, una vez dije discoteca y
me funaron, me bullearon, así que ahora creo que se dice disco. Entonces, a veces ustedes no quieren entrar al tiro porque quieren en la cola mirar quién está, toparse con gente, hacer contactos, lo que sea. Entonces, hay algunos servicios, y eso yo no les puedo dar una lista, porque es cuando ustedes están trabajando, hay que analizar el caso particular. O sea, ¿por qué el tiempo en la cola podría ser bueno? Hubo, no sé si se acuerdan, hace como 2 años antes de la pandemia, polémica con el ministro de salud del momento o con el jefe de ¿quién fue? O el ministro de salud, creo, que dijo que la gente iba súper temprano a los consultorios, pero que, no sé si se acuerdan ustedes, pero que no era una mala cosa porque llegaban a las 5 de la mañana para atenderse, para que le dieran un número, pero que así hacían vía social. Entonces como que trató de transformar, y fue súper polémico y le fue mal, y en parte tuvo que dejar, me acuerdo, el ministerio por esto y un par de cosas más. Entonces ahí es como decir, fueron a hacer vía social, pero ahí le salió el tiro por la culata, o sea, todo el mundo dijeron, oye, nadie quiere ir a hacer vida social a las 5 de la mañana, etc. Pero hay algunos lugares donde a lo mejor uno quisiera tener eso. Ok, entonces, dado esto, un resultado que es súper, que de nuevo, segunda cosa, aparte de que incertidumbre genera cola, segundo resultado que tienen que quedarse en la cabeza, si es que no se les quedó en la cabeza en el curso anterior, es la famosa ley de Little. Que la ley de Little, bueno, a mi juicio es bien intuitiva, porque siempre también me reclaman que lo que es intuitivo cuando uno enseña el curso muchas veces, no es intuitivo para alguien que lo mira por primera vez, pero lo que te dice es lo siguiente, que la tasa de flujo, o sea, el número de, por ejemplo, unidades, el número de personas por unidad de tiempo, si lo multiplico por el tiempo promedio que permanece en el sistema, eso me da igual a lo que aquí lo transformamos en una I, que es el inventario total, o equivalentemente el número de unidades que tenemos en el sistema. La intuición detrás de esto, bueno, esto John Little murió hace poquito, un profesor del MIT, de apellido Little. Él demuestra esto formalmente, pero la intuición para mí es bien clara. Imagínense que ustedes están aquí en acá hay un servidor, un cajero del banco. Y cuando ustedes llegan, son ustedes la persona que llegó a la cola, ven que había, imagínense, 4 personas en la cola antes que ustedes y un quinto atendiéndose. ¿Estamos? O sea que tú, cuando miraste este sistema, o sea, cuando tú miraste este sistema, cuando llegaste, viste, en este caso, 5 personas que habían, entre comillas, lo que le llamamos inventario. El inventario persona. Si tú tuviste que esperar T unidades de tiempo en el sistema hasta que te atendieran y te vayas, o sea, tú vayas a estar T unidades de tiempo en el sistema hasta que tú vayas a avanzar en la cola, avanzar en el servidor, y aquí te vas a ir. Aquí te vas a ir. Cuando tú miras para atrás, ¿cuántas personas en promedio vas a ver que hay en el sistema? Si el sistema está en equilibrio, uno debería ver en promedio las mismas con que se encontró. O sea, en promedio voy a ver 5. Alguien me va a decir, no, porque yo a veces, a lo mejor llegué y después veo 3. Ya, pero tú vas a ver 3, pero el otro que llegó después que tú va a ver 5, el otro va a ver 7, etc. En promedio tiene que ver 5 porque es el promedio en el sistema. ¿Ok? Entonces, en T unidades de tiempo, si yo veo que dejé un inventario I, ¿cuántas personas llegaron mientras yo estuve en el sistema un tiempo T? Bueno, si llegan R personas por unidad de tiempo, estas son las personas por unidad de tiempo, si yo estuve, imagínate por hora, estoy 2 horas en el sistema, voy a ver 2 R personas que llegaron mientras yo estuve en el sistema, y por lo tanto ese es el inventario que yo dejo detrás de mí.
¿Se entiende la intuición? Esto no es una demostración, quiero dejar claro, o sea, la demostración es más formal. Esto es la intuición detrás de esto. O sea, si yo llego y veo y personas delante mío, cuando llego en equilibrio o en promedio, cuando me voy tengo que ver detrás mío las mismas y personas. Y esas y personas detrás mío llegaron con una tasa R durante el tiempo que yo estuve. Por lo tanto, tienen que haber llegado R por T. Eso en equilibrio. Pregunta hasta ahí. La ley de Little es súper potente porque no hace ningún... Lo único que necesita son estas tasas promedio de llegada. El tiempo, o sea, relaciona lo que yo estoy en el sistema, la tasa de llegada, y eso me determina el inventario, o sea, cuántas personas hay en el sistema. Da lo mismo si es determinístico, si es, si es exponencial todo. O sea, fíjense que no asumí ningún tipo de distribución. O sea, yo no dije cómo llegaban las personas, ni dije cómo se atendían las personas. Entonces, esto es válido siempre. También, esto es válido si yo en vez de tomar todo el sistema, digo el número de personas que estaba en la cola, el número de personas que llegan por unidad de tiempo, por el tiempo que yo estoy en la cola. También es válido. Entonces, este resultado es re importante porque si ustedes, por ejemplo, tienen una estadística, por ejemplo, cuánto tiempo solamente están midiendo, cuánto tiempo permanece, o sea, van poniéndole una etiqueta. Cada vez que entra una persona a ponerse a la cola, cada vez que se va, determinan el tiempo que permanece en el sistema. Si promedian eso y lo multiplican por la tasa de llegada, que también la van a estar midiendo, entonces pueden saber cuántas personas tiene el sistema en promedio, cuántas personas hay en la cola, por ejemplo, en promedio. En el caso del Littlefield, esto lo pueden aplicar, por ejemplo, si yo estoy en una estación de trabajo, yo sé, puedo mirar, por ejemplo, cuántos están entrando por unidad de tiempo, puedo saber cuánto se demoran en el sistema y por lo tanto puedo saber cuánto hay en la cola o cuánto hay en el sistema total. Ustedes van teniendo estadística como agregada en el sistema de Littlefield, así que pueden ir viendo si se les cumple la ley de Little, por ejemplo. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, ahora en estos sistemas con incertidumbre, fíjense de nuevo, nosotros en el curso pasado fuimos súper rigurosos en deducir todas las fórmulas, pero éramos capaces de deducir para ciertos casos particulares. Aquí le voy a dar un par de resultados, como la ley de Little, que son válidos siempre, que yo no tengo que tener condiciones particulares para que se cumplan. ¿Cuáles son las métricas de desempeño? O sea, cuando yo diseño, por ejemplo, el laboratorio de Littlefield o diseño la montaña rusa o un call center o un restaurante, la capacidad de un restaurante, una de las métricas típicas es el tiempo promedio de espera. O sea, cuando digo la métrica típica es que yo quiero, por ejemplo, me pongo como objetivo que la gente no espere más que un cierto valor promedio. Obviamente algunos van a esperar, otros más, otros menos, pero una métrica muy típica es decir que el valor promedio de la espera tiene que ser menor o igual a un cierto valor que uno se pone como nivel de servicio. Por ejemplo, yo puedo decir que en el call center yo quiero que en promedio nadie espere más de 5 minutos. Eso tiene un problema, que como es la media, a lo mejor algunos suena bien 5 minutos, pero a lo mejor algunos esperan 0 muchas veces, pero a veces a algunos les toca esperar media hora y en promedio se cumple la métrica, o sea, el objetivo planteado, pero hay algunos clientes que no van a estar muy conformes. Otra métrica distinta, interrúmpanme chiquillos si tienen dudas. Otra métrica que se usa habitualmente es como el tiempo de espera aceptable, que esto es, a mí me gusta más, que es una cota superior al tiempo de espera para un porcentaje de clientes. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, me pongo un nivel de servicio. Imagínense que el nivel de servicio, este service level lo pongo al 90%.
¿Qué significa esto? Que voy a decir que el 90% de los clientes, o equivalentemente con probabilidad 0.9, un cliente que llega a ser atendido, o sea, llega a este servicio, va a esperar menos que esto que se llama, esto es la métrica que se usa en inglés, acceptable waiting time, o sea que esto es el tiempo de espera aceptable. Por ejemplo, no sé si ustedes están muy jóvenes todavía, pero a veces pueden ir con alguna otra persona, los manda alguien, no creo que alguien viva solo, o hay algún par que ya sé que están tomando esto más en otra etapa de la carrera. Recuerdo con mucho interés ver supermercados como el Jumbo, que cambiaron muchísimas veces los estándares de atención. Y había letreros, yo no sé si se acuerdan, pero algunas veces yo iba al Jumbo, debe haber algún ingeniero industrial, pero que estaba haciendo la práctica, porque ponían letreros que decían, ningún cliente espera más de, voy a inventarlo aquí, así que no me demande el Jumbo porque no me acuerdo, pero más de 10 minutos en la cola, o si no, la compra es gratuita. Después vi también que decía, si hay en un cajero, hay una cola de más de 3 clientes, entonces automáticamente se tiene que abrir otra caja. Acuérdense que los supermercados operan con limitada capacidad de caja abierta. Y eso es porque cachan que cuando hay poca demanda, ¿para qué van a tener a toda la gente trabajando? O tienen menos personal, o a veces son lo que se llama cross-training, que ese personal está haciendo otras labores. No es que no se sienta en la caja a esperar, sino que está haciendo otras labores. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Que decían, mire, si hay más de 3 clientes, abrimos otra caja. ¿Qué pasa cuando no hay más cajas? ¿No es cierto? Puedo tenerla toda abierta, entonces ya ni me acuerdo, a lo mejor es la compra gratis. Bueno, cada uno de esos, digamos, ofertas que hace la empresa, tiene que diseñar el sistema para poder proveer, cumplir esa métrica, porque lo peor es que yo diga que, o sea, el 90% de mis clientes van a esperar menos que tanto, significa que va a haber un 10% que quizás no cumpla la métrica. Entonces, yo tengo que pensar qué voy a hacer con esos clientes. ¿Los voy a recompensar en alguna forma o no? O sea, se fijan que en el fondo es lo peor ofrecer un estándar de servicio y no cumplirlo. Yo creo que es peor a no tener un estándar de servicio. O sea, genera más, es más contraproducente decir, nadie va a esperar más de 5 minutos y después tener que esperar más de 5 minutos. Esa es otra métrica de servicio que esto se puede diseñar. Y aquí ustedes pueden usar su herramienta analítica o estos modelos de simulación como el que están haciendo ahora para ir, antes de diseñar el servicio, jugar con esto, tener medida más o menos ustedes cuáles son los flujos de llegada, por ejemplo, en el supermercado, pucha, tienen cantidad de información, acuérdense que ellos tienen registro de todas las transacciones, saben, hoy día te piden el root con el objetivo de darte punto, pero en realidad es usarte como data science, porque con eso puedo saber a qué hora voy, cuáles son las compras, los montos de las compras, cómo pago, etc. Después hay otro que sería probabilidad de espera, que esto depende, a veces yo digo, quiero diseñar un servicio de manera que el mayor o igual a una cierta cantidad de clientes nunca tenga que esperar. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos ambulancia, policía, puede ser un servicio de urgencia, que yo me pongo un estándar donde en el fondo yo creo que cuando llegue un paciente grave siempre tenga capacidad para atenderlo. De hecho, pasó ahora con el tema del COVID y las camas UCI. O sea, ¿cómo diseño, cómo administro eso de manera de que yo quiero que cuando un paciente necesite una cama UCI con una probabilidad del 99.99% haya una disponible? No es trivial, pero se puede hacer con, estos son los típicos, digamos, medidas de desempeño que uno podría querer hacerlo. Bueno, acá la notación nomás que estuvimos hablando, esto también le llamamos IQ o le llamamos I, que depende del libro, el inventario o el número de clientes que está en la cola, los tiempos de espera y los tiempos que estoy en el sistema. Hasta aquí, dudas hasta acá.
¿Estamos todos bien o se perdieron? ¿Fabián? Quiero Bien, escuchar una sí, voz. Ya. está bien. Ok. Todo bien, profe. Qué bueno. Que quiero escuchar una voz para saber si estoy bien o no. Aquí llegamos al tercer, como dicen los gringos, takeaway, que es como lo que se tienen que acordar de esta clase. 1, incertidumbre genera colas. 2, ley de Little, que es válido siempre. Y aquí el tercer cosa importante es que la incertidumbre, ¿cómo medimos la incertidumbre? Es en los sistemas que estamos analizando, hay incertidumbre en las llegadas y hay incertidumbre en los tiempos de servicio, en general. Entonces, por ejemplo, una distribución típica en los procesos de llegada es cuando hablamos de un proceso Poisson, que significa que el tiempo entre llegadas, o sea, cuando yo digo, aquí llegó una persona, después llegó otra acá, después llegó otra acá, después llegó otra acá, etcétera, yo mido estos tiempos, T1, T2, T3, etcétera. Genero un histograma como está aquí. Esta es la distribución que yo debería ver. Esto, cuando aproximo la función exponencial, es el f de t, el lambda por e elevado a menos lambda t, para t mayor o igual que 0. O sea, esa es la distribución de probabilidades que yo debería ver cuando tenemos el tiempo de llegada, ¿no es cierto? Cuando hay incertidumbre significa que la variable aleatoria de interés, en este caso el tiempo entre llegadas, va a tener una cierta distribución de probabilidades que puede ser una conocida o una empírica si no sabemos lo que es. El tiempo de servicio normalmente es, o sea, más que normalmente, puede ser una distribución normal, puede ser una distribución exponencial, es más raro que sea una distribución exponencial, a pesar de que se usa mucho teóricamente porque es fácil de analizar. Y ahora definimos lo que es el coeficiente de variación, que es una medida típica para saber cuánta variabilidad tiene la variable aleatoria de interés. Si yo digo que el tiempo entre llegadas, perdón, el tiempo entre llegadas es determinístico, o sea, las llegadas son determinísticas, el tiempo entre llegadas en el caso anterior, el primero que vimos, 5 minutos, ¿y cuál sería la desviación estándar? 0, ¿no es cierto? Porque en el fondo la variable aleatoria sería x igual a 5, punto. Para todo, no hay otro valor. Entonces el coeficiente de variación sería 0. El coeficiente de variación, en general, por ejemplo, aquí, para el tiempo de llegada, es la desviación estándar de la variable aleatoria dividido por el promedio. Entonces, ¿por qué eso? Porque imagínense ustedes, imagínense que x es una variable aleatoria normal con media mu y varianza igual a sigma cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente de variación? Sería sigma partido por mu. ¿Qué significa esto? Imagínense que mu fuera en el tiempo de servicio que me demoro 10 minutos en atender a alguien. Pero mi sigma fueran 10 minutos. ¿Cuál sería el...? No, lo vamos a poner incluso, para que no me dé igual al otro, pongámosle, porque eso en realidad... Ahí, 8 minutos. ¿Cuál sería el coeficiente de variación? Sería 8 sobre 10, que sería, bueno, 0,8. Eso sería un coeficiente de variación, a ver, relativamente alto, porque lo que te dicen que la media es 10, pero acuérdense que en este caso, la mayoría, el 96 punto y algo por ciento, va a estar entre la media más o menos 2 de desviación estándar. Lo que pasa es que aquí estamos usando una normal para un tiempo de servicio donde no va a estar bien descrito porque los tiempos no pueden ser negativos. Pero lo que quiero mostrarles es que obviamente si yo este mismo caso tuviera un sigma gorro que fuera 1, estaríamos mucho mejor en la variable aleatoria porque sería 1/10. O sea, sabemos que el tiempo de servicio va a estar alrededor de 10, no hay tanta variación, ¿no es cierto? O sea, que el coeficiente de variación, mientras más grande es, peor. ¿Y por qué lo dividimos por mu y no lo tomamos como absoluto? Porque la división estándar tiene unidades. O sea, fíjense que aquí yo lo miro en minutos. Si yo esto lo transformo ahora, este sigma, ¿cuántos serían? 8 partido por 60 horas, ¿cierto? Entonces,
no me sirve el valor absoluto porque como tiene unidades yo lo puedo transformar a la unidad que quiera y hacerlo súper chico. Entonces lo que quiero es como un porcentaje del promedio y ahí me dice como si el coeficiente de variación es grande, quiere decir que hay mucha varianza. Si el coeficiente de variación es pequeñito, hay poca varianza respecto a la media, o sea, la media se mueve poco. ¿Se entiende? ¿Estamos? Ya. Yo, chiquillos, no me queda otra que asumir que entienden cuando no me contestan. Entonces, el coeficiente de variación, por ejemplo, si las llegadas son exponenciales, si alguien se acuerda, si yo tengo t es un exponencial de parámetro lambda, la esperanza de t, ¿alguien se acuerda cuánto valía? Es 1 partido por lambda. ¿Y cuál es la varianza de t? Es 1 partido por lambda cuadrado. Por lo tanto, el coeficiente de variación es 1 en este caso. ¿Por qué? Porque me queda que es la desviación estándar, que me va a quedar que es 1 partido por lambda, dividido por la media, que es 1 partido por lambda. Se considera que ese es un número súper grande, porque fíjense que aquí se nota en este gráfico que hay harta varianza. Hay un buen lote que se demora poquito, pero la cola es también larga y no disminuye tan rápido. Entonces, cuando las llegadas son exponenciales, uno sabe que va a haber harta variabilidad. Entonces, fíjense, este es el primer resultado que les quiero mostrar, que no lo conocen del curso de investigación de operaciones. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos en el curso de investigación de operaciones, en el caso, nosotros veíamos, si se acuerdan, el caso MM1, donde era las llegadas, el tiempo entre llegada era exponencial, el tiempo de servicio era exponencial y había un servidor. ¿Cuál sería el coeficiente de variación de las llegadas en este caso? 1, que lo acabamos de ver. ¿Cuál es el coeficiente de variación del servicio? 1 también, porque era exponencial. Por lo tanto, ¿cuánto valía este factor de variabilidad acá? Me queda 1 más 1 dividido por 2. O sea, este elemento acá no existía en la MM1. En la MM1, el tiempo de espera en la cola les quedaba como el tiempo de servicio, que si ustedes se acuerdan era 1 partido por mu, más la utilización que era 1 por 1 menos rho. Que era rho, perdón, por 1 menos rho. Fíjense que esto era para el caso de la MM1 que ustedes sabían, que era un caso que uno lo puede deducir analíticamente en forma sencilla. Tiempo de llegada exponenciales, tiempo de atención exponenciales. No sabía que la cola, el tiempo en la cola, fíjense que solamente dependía de la tasa de utilización y de 1 partido por mu. ¿Estamos hasta ahí? Y ahora, Sí. esto que está aquí, es, en estricto rigor, esto es una aproximación muy buena, que lo que te dice que yo puedo calcular para cualquier sistema, no MM1, un sistema que le llamamos G1, y G viene de general, o sea, yo no hago ni un supuesto de cómo es los tiempos entre llegadas. Y lo que te dice que el tiempo de espera en la cola tiene que ver con el tiempo de servicio promedio, obviamente estos son los tiempos de servicio promedio, que es, porque la intuición es clara, ¿no es cierto? Si el tiempo de servicio es súper grande, cuando yo llego a la cola voy a tener que esperar más, porque si hay 2 gallos delante mío y se demoran en atenderse, tengo que esperar hasta que atiendan a las 2 personas, ¿cierto? Entonces, a mí me afecta cuánto se demoran los que están adelante de mí en atenderse. Después, efecto del factor de utilización. Y aquí este era un resultado re importante, porque fíjense que cuando el factor de utilización se aproxima a 1, el denominador se va a 0, se hace pequeño. Y por lo tanto, si la utilización es muy cercana a 1, cuando hay incertidumbre, no es bueno para efectos de la espera. Cuando todo es determinístico, ¿se acuerdan que decíamos, ay, qué bueno, usted está utilizando todo como cercano a 1, estamos súper bien? En el caso cuando tenemos incertidumbre, la utilización cercana a 1 hace que el segundo factor me aumente el tiempo en la cola. Y el tercer factor es variabilidad. Fíjense que ya sea que haya variabilidad en las llegadas
o en las atenciones me genera más tiempo de espera. Ojo, que si todo fuera determinístico, el tiempo entre llegadas es determinístico, el tiempo de atención es determinístico, ¿cuáles serían los coeficientes de variación de las llegadas y de la espera? O sea, de los servicios en ese caso. ¿Quién me Cero. dice? Cero. ¿Pues quién dijo eso? Yo, Sofía. Sofía. Ya te tenía nota, Sofía. Pero perfecto, Sofía. Es cero, ¿no es cierto? Y tenemos que el tiempo en cola es cero, po. Salvo que, fíjense que obviamente que si aquí estamos asumiendo que en este caso la utilización, que este valor, a medida que yo lo hago tender a 1, da lo mismo porque este valor es 0. Entonces no es que tienda a 0, este valor es 0. Así que tiempo de espera en cola, uno entiende que puedo programarlo para que nadie espere, que fue el caso primero que vi. Entonces, este es el tercer como concepto clave que tienen que quedarse en la clase. Si yo quiero, fíjense, primero, yo tengo dos sistemas que tienen la misma utilización y el mismo tiempo de servicio. ¿Ya? O sea, dejamos esto constante. Utilización, todo este factor lo dejamos constante. Y yo ahora le cambio solamente la variabilidad al sistema. O sea, lo hago más variable, por ejemplo, el tiempo de servicio, que es este que está acá, lo hago más variable. ¿Qué pasa con el tiempo promedio del sistema? Fíjense que si esto es para esta curva de aquí, la estoy usando para un sistema, en mi caso base. Tengo una cierta variabilidad en la llegada, tengo una cierta variabilidad en el servicio, y me da este como caso base. Y yo, por ejemplo, ahora digo, mire, la tasa de utilización la voy a dejar igual. Acuérdense que la tasa de utilización es cuántos clientes soy capaz de atender dividido con cuántos clientes están llegando al sistema. Tiempo de servicio lo voy a dejar igual. ¿Cómo podría, por ejemplo, aumentar la variabilidad en el tiempo de servicio? Imagínense que ustedes tienen un café y venden café. Y venden solamente el café del día. ¿Cuánto la variabilidad? Va a haber una variabilidad en atenderlo porque algunos pagan con tarjeta, otros pagan con plata y tienen que dar vuelto, etc. ¿Qué pasaría ahora si a mí se me ocurre que ahora voy a vender café, pero voy a vender un latte con leche y voy a introducir dos tipos de leche, leche sin lactosa y leche normal? Ya, tengo 4 productos. ¿Creen ustedes que el tiempo de servicio puede, bueno, ahí van a haber dos cosas, puede aumentar el tiempo de servicio, pero supongamos que ustedes que yo lo hago para que el tiempo de servicio sea constante, pongamos. ¿Ustedes creen que la variabilidad va a aumentar o no? El coeficiente de variación. Bueno, en general, cuando ustedes ofrecen, por ejemplo, más variedad, la palabra, le puede aumentar dos cosas en ese caso. En realidad le puede aumentar el tiempo de servicio. ¿Por qué? Porque la gente llega y puede ponerse a pensar en el minuto cuando ve tanta oferta. Pero también podría aumentarle la coeficiente de variación porque algunos llegan decididos a lo que quieren, otros van a tener que pensar, o sea, como que hay más variabilidad en lo que me demoro en pedir el producto. Un mejor ejemplo, cuando lo estoy pensando aquí, no me gustó el ejemplo que les di, no lo había pensado, ahora que lo estoy explicando no me gusta porque ahí te cambia también el tiempo de servicio. Yo quiero que cambiemos solamente la variabilidad en el tiempo, cuando calculemos el tiempo de servicio. ¿Cómo podría aumentar la variabilidad con el mismo promedio del tiempo de servicio?
Imagínense, para hacerlo sencillo, imagínense que el tiempo de servicio lo voy a mantener igual, pero voy a contratar un par de personas más, de manera que, pero hay uno que viene bien entrenado y el otro que viene menos entrenado. De manera que se equiparan. Los tiempos de servicio en promedio, yo los miro, es idéntico a cuando tenía un solo empleado. ¿Ya? Aumento, a lo mejor ahora me aumentó la demanda, entonces la utilización la mantengo constante. Ahora voy a tener más variabilidad, ¿no es cierto? Porque a veces le va a tocar al gallo que se demora menos y otras veces le va a tocar al que se demora más, ¿no es cierto? Entonces, aunque en promedio el servicio sea el mismo, la variabilidad de ese tiempo de servicio va a crecer. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a crecer este factor, y si yo grafico, fíjense lo que está pasando. Voy a elegir otro color. Ahí lo que está pasando es que cuando miro ahora la cola, si yo le introduzco mayor variabilidad, la gente va a esperar más. Es, por ejemplo, si ustedes pueden decir, mire, yo tenía una máquina que me entregaba el servicio y siempre se demoraba 5 minutos. Y ahora decidí que me aburrí con la cuestión de la máquina, voy a contratar un empleado, que yo lo calculé que en promedio igual se demora 5 minutos, pero veo que a veces está súper concentrado y se demora 4 y de repente se demora 6 cuando está más desconcentrado. O más que desconcentrado, a la máquina nadie le conversa y ahí los clientes a veces no le dicen nada y el gallo puede trabajar súper rápido, se demora 4 minutos, pero a veces le meten conversa y se demora 6 minutos. Bueno, ese sistema, a pesar de que está la misma utilización, el mismo tiempo de servicio promedio, etcétera, va a haber más cola. Esto, fíjense que tienen una implicancia cuando ustedes, por ejemplo, diseñan un sistema. A veces, por ejemplo, si yo tengo un solo servidor, puede... no, se lo voy a mostrar con el otro ejemplo, porque veo la hora, no, con el otro ejemplo. Entonces, una moraleja que yo tengo, el mismo sistema, le introduzco la variabilidad, la espera crece. Ahora, esto lo pueden ver al revés, por ejemplo, las llegadas. Yo tengo un sistema con una cierta tasa de llegadas y con una alta variabilidad. Es probable que en este caso mi tiempo de espera esté en la curva verde. Entonces les pregunto a ustedes, si yo quisiera disminuir el tiempo de espera, pero no quiero contratar más empleados, por ejemplo, de manera de disminuir la tasa de utilización, si yo la disminuyo, este término, el denominador se agranda y todo se hace más eficiente. No quiero disminuir el tiempo de servicio, o sea, no quiero a lo mejor automatizarlo, nada. ¿Cómo podría yo, por ejemplo, reducir la variabilidad en los tiempos de llegada de manera que yo me mueva de esta curva a esta curva de acá? ¿Se fijan que si yo disminuyo esto también podría disminuir el tiempo de espera en el sistema? ¿Cómo podría hacerlo? Tomás, que tú estás poniendo atención delante. Joaquín Cisterna. Bueno, dado que no están... ¿Ah? ¿Cuál ¿Quién era la habló? pregunta? ¿Cuál era la ¿Quién habló? pregunta? Yo, Tomás. Ya, yo la pregunta era, te desperté, Tomás. El coeficiente, fíjate, Tomás, que si yo reduzco el coeficiente de variación de las llegadas, también voy a disminuir el tiempo de espera. ¿Cómo podría hacer eso sin gastar plata? Adicional, digamos. No se me ocurre. Mira, ¿quién dijo, profe? Yo, Fabián. Fabián, ¿cuánto es? Fabián Leal. Fabián Leal. Dale, Fabián. Sí, es que, o sea, se me ocurre obviamente hacerlo más determinista el proceso, pero en verdad como que, así como métodos para hacerlo, como que no se me ocurren, en verdad. Como que Ya. quizás... Mira,
Fabián, unas más, que funcionen como más rígidas, no sé. claro, se escuchó medio mal, pero te entendí la idea. Por ejemplo, ¿Sí? es que yo puedo tratar de uniformar el proceso de llegada haciendo reservas, o sea, que la gente no llegue a cualquier hora. Puedo hacer reserva, a lo mejor no tan rígidos, pero uno puede hacer bloques de reserva. O sea, me refiero, por ejemplo, que tú puedes entrar al sistema entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana, de las 10 a las 11. Otra forma que es que se usa también en la empresa de servicio es demos información a los clientes. Po. Si yo, por ejemplo, tengo una aplicación donde yo pueda entrar y que me vaya diciendo cuál es la carga de trabajo instantánea, cosa que se puede hacer. O le doy información histórica. Por ejemplo, yo llamo y en vez de tenerme con una musiquita en el call center o llamando a BTR, en algunas empresas que lo he visto en Estados Unidos, te dan información con la carga de trabajo durante el día. Entonces te recomiendan horarios para llamar. Fíjate, entonces uno podría modificar la llegada a los clientes. Ya, me voy porque estamos, o sea, me voy a la última par de slides, literalmente la última, porque estamos en la hora. Lo que voy ahora a extender esto es idéntico al anterior, pero ahora tenemos mayor que un servidor. Lo único que quiero cambiar es que tenemos varios servidores. Entonces ahora, el tiempo promedio en la cola se parece a la fórmula anterior, esto de nuevo es una aproximación, pero que tiene que ver con el tiempo de servicio. Mientras más servidores tengo, fíjense que es bien intuitivo, menor es el tiempo en la cola, ¿no es cierto? Obviamente, mientras más gente haya atendiendo, menos voy a tener que esperar. La utilización, de nuevo, cuando yo me acerco a la utilización igual a 1, o sea, tengo el sistema demasiado estresado, que la gente, o sea, que tengo una capacidad relativamente pequeña para la cantidad de gente que está llegando, es malo, me aumenta el tiempo de espera, pero fíjense que ahora la utilización acá, que esto es menor que 1 en general, o sea, estas fórmulas son válidas cuando la utilización es menor que 1. Si es mayor que 1, todo explota nomás, llega más gente de la que soy capaz de atender. Fíjense que esta es más compleja la aproximación, me aparece M, como la utilización es menor que 1, mientras más servidores, este factor tiende a achicarse el numerador también. Y aquí me aparece el mismo factor que antes. Entonces, fíjense que tenemos este otro resultado que, perdona, que es interesante cuando lo contrastan con la fórmula que estamos viendo, es, ¿qué pasa ahora? Hago un gráfico donde pongo la tasa de utilización acá, a diferencia, antes, fíjense que antes teníamos en este gráfico la utilización, y yo dibujaba esto para distintas variabilidades. Lo que hago acá es, grafico la utilización, pero lo que hago es hacer curvas para distintos M, cuando tengo un servidor, 2 servidores, hasta 10 servidores. O sea, dejo en mi formulita todo constante, o sea, el tiempo de servicio es lo que yo fui a hacer al banco, que no cambia. La utilización la vamos a dejar constante, la variabilidad del sistema la vamos a dejar constante, o sea, yo no voy a tocar a los clientes que llegan como quieran. El servicio, cuánto me demoro en atender a un cliente, tiene variabilidad, no lo voy a tocar, pero lo único que voy a hacer es aumentar el número de servidores. Y fíjense lo curioso, cuando yo tengo un servidor, yo por ejemplo tengo un 80% de utilización, la gente espera, por ejemplo acá 20. Si yo aumento el número de servidores al doble, fíjense que la espera disminuyó incluso a menos de la mitad. Pongámosle aquí que es 5. Pero, importante que yo estoy dejando la utilización igual. O sea, estoy comparando un sistema. Imagínense, y aquí voy a terminar, un sistema donde voy a agregar una página en blanco, ¿ok? Un sistema, imagínense, ahora que está de moda, un restaurante, cuando tiene con un repartidor, tiene un
repartidor, un motorista, ¿ya? Entonces estamos viendo cuánto se demoran en repartir sus productos. Esto, imagínense que llegan, el lambda al restaurante, tenemos que llegan 10 pedidos hora, y el repartidor es capaz de repartir 8 pedidos hora. Perdón, no, esto estamos al revés. Yo quiero que sea mayor, a ver. Lo vamos a cambiar aquí. Llegan 8 y el repartidor es capaz de repartir 10 pedidos por hora. ¿Cuándo es la tasa de utilización aquí? Rho, que es la utilización. A ver, alguien que me la diga. Es, la calculamos recién, ¿no es cierto? 8 partido por 10, o sea, es 400, ¿no es cierto? Esto nosotros podemos calcular un tiempo de espera o de sub Q con este sistema. ¿Cómo lo hago? Imagínense que esto es, tengo un puro repartidor. Entonces me voy a mi formulita, digo cuál es el tiempo de servicio, que es 1 partido por mu, dividido por 1, aplico esta fórmula, ¿ya? Y imagínense que hay este tiempo de servicio y tenemos el restaurante 1 y tengo un restaurante 2 que están las mismas. Idéntico que al anterior, ¿ya? O sea, tengo un restaurante 1, un restaurante 2 y acá lo que me va, también los clientes van a tener que esperar un tiempo WQ hasta el subpedido, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si estos dos restaurantes se asocian con el sistema de reparto, que es lo que ustedes ven, que hay restaurantes que son más finos, que tienen sus propios repartidores porque quieren asegurarse que si la comida se la paso, vayan directo a entregarla. Pero hay otros que comparten, ¿no es cierto?, pedidos ya, Rappi, etc. Entonces imagínense que ahora estos dos restaurantes, digamos, unen su servicio y digan, ¿por qué no juntamos estos repartidores? Vamos a tener 2 servidores, 2 repartidores. ¿Cuánto es el lambda gorro ahora? Van a llegar 16 pedidos por hora, ¿no es cierto? Porque le van a llegar de los 2 restaurantes al motociclista. ¿Cuánto es la tasa de atención de cada motociclista? Sigue siendo 10 pedidos por hora. Pero ¿cuál es la tasa de utilización? Acuérdense que era lambda gorro partido por 2 mu. O sea, tenemos 16 dividido por 20 o equivalentemente 4/5. O sea, la tasa de utilización de los motoristas no va a cambiar. ¿Estamos en eso? Y ahora yo quiero calcular el WQ, pongámosle gorro aquí, en este sistema. Fíjense que si me voy a mi fórmula, esto lo van a ver ustedes después detallado, se van a la fórmula aquí, tiempo de servicio no cambió, que en esto sería cuánto se demora el motociclista en repartir el pedido. M creció a 2. La utilización no cambió. Fíjense que la utilización sigue siendo la misma. Pero ahora el M es 2. Y acuérdense, como la utilización es menor que 1, cuando yo lo elevo esto a un número positivo, este número va a disminuir. O sea, esto disminuye y esto se mantuvo inalterable. Entonces, la gran moraleja aquí, que este es menor que el WQ que estábamos calculando antes. Entonces, esto es lo que llaman pooling. A ver, en este caso, ¿por qué lo vemos ahora con la pandemia todo el tiempo? De que es mucho más ineficiente si cada empresa, por ejemplo, tengo 10 restaurantes, cada uno tiene 2 repartidores, a que tengamos un pool de que yo tengo 10 restaurantes y tengo 20 repartidores, pero se los comparten entre ellos. El tiempo para repartir esos pedidos, o sea, desde que lo ordenan hasta que llega a la casa, va a ser menor que si cada uno tuviera sus 2 motoristas. La intuición de eso es que uno reparte la incertidumbre, porque uno tiene la mala suerte que a veces a una empresa, la incertidumbre, cuando yo digo llegan 8 pedidos por hora, el problema es que a veces llega 2 pedidos por hora y sus motoristas están ociosos, y de repente le van a llegar 15 pedidos y el motorista no es capaz de entregarlo. Tienen que esperar, ¿no es cierto?
Cuando yo uno los dos, cada vez es menos probable, si las demandas son independientes, obviamente, que que tengo la mala suerte que a todos los restaurantes le llegaron 2 pedidos y después a todos los restaurantes a la misma hora le llegaron los 15 pedidos. Eso es menos probable. O sea, pensemos, quizás me van a alegar que los restaurantes están a la hora de hoy día del partido, a estar todo repleto, así que, pero si usted, por ejemplo, tiene motoristas de farmacia, uno no tiene por qué suponer que la gente, a veces yo llamo a la farmacia 1, a las 2 de la tarde, otro va a pedir el remedio a las 4 de la tarde, entonces es mucho menos probable que estos eventos donde lleguen achoclonada la gente, ocurran la mala pata en todos los locales juntos. Entonces, se reparte mejor la demanda y los motociclistas pueden compartir en los periodos peak, ayudan al que en el otro empresa tenía una orden baja. Pregunta está esto porque esto es re importante cuando diseñan sistemas, hacer múltiples servidores en paralelo, donde tú te compartas con esto. Estamos viendo el caso donde estamos compartiendo empresas distintas, pero también podríamos tener pooling en una línea de producción, o sea, dentro de una empresa. ¿Quién me puede decir un ejemplo? Y aquí vamos a terminar porque lo que tengo acá nomás es como el resumen de lo que estábamos viendo. ¿Quién me puede dar un ejemplo dentro de una empresa? ¿Cómo podría yo ser más eficiente esto? El ejemplo que les diera como 2 empresas, 2 restaurantes que se están uniendo. Imagínense ahora que yo soy un restaurante y tengo variabilidad en, por ejemplo, si yo tuviera dentro de la cocina muy especializado, el que hace los postres, el que emplata, el que hace la comida, el que hace la entrada, etcétera, ¿qué sería mejor? ¿Eso o que la gente pudiera suplir múltiples funciones? O sea, me refiero que no fueran tan especializados y que yo puedo ayudar a otra en otra labor. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál era la pregunta? O sea, la pregunta que le estaba diciendo, o lo vamos a dejar de tarea porque estoy viendo la hora, me van a matar ustedes, es, piensen, otro ejemplo como este que yo les puse del repartidor, en que si contratamos, nos ponemos de acuerdo entre varias empresas y contratamos, hacemos un pool de repartidores en vez de que cada empresa contrate sus propios repartidores. Me den otro ejemplo donde esto puede ser, podría aplicarse. Pero por la hora, estoy mirando la hora, lo voy a dejar de tarea, ejemplo. Entonces, en resumen, acá tenemos conclusión que van a sacar de acá, es que cuando ustedes tienen un sistema, un proceso, cuando hay incertidumbre en las etapas del proceso, en los tiempos de servicio, en la llegada de las llegadas de las personas, llamadas, etcétera, entonces es inevitable tener colas, aún si ustedes manejan la incertidumbre, o sea, aún si ustedes tienen tasa de utilización menor que 1. Y con estos fórmulas uno puede ver cómo puedo manejarlo. Puedo tener más empleados, puedo reducir el tiempo de servicio, por ejemplo, con automatización, puedo reducir la tasa de utilización, lo bueno que esto disminuye, y puedo eliminar o reducir la incertidumbre tanto en la llegada como en los tiempos de servicio. En la última, lo que yo les voy a subir ahora es un paper entretenido, más bien, que yo le hablé la otra vez que el tiempo de espera real no es lo mismo que percibido, a propósito del caso Disney, y ahí les voy a subir un paper para que se entretengan de cómo además uno puede manejar la percepción de la gente de manera de que cuando la espera es inevitable, la gente la perciba como menos, no como espera. Por ejemplo, en un restaurante, si yo estoy esperando, muy distinto, se me dicen, oye, pasa al bar y le regalamos un traguito mientras. Están esperando igual por la mesa, pero a lo mejor la percepción que ustedes van a tener es menor del tiempo real que están esperando. Bueno, los dejo hasta aquí, chiquillos. Nos vemos el otro jueves porque no tenemos actividad el martes. Cualquier duda, sugerencia,
lo que quieran, por favor, usen el foro. ¿Ah? Zoe, Profe, ¿podría subir el PPT por al supuesto, curso, por favor? Muchas Ya. gracias. se lo subo. Ya, entonces eso es la clase de hoy día y nos vemos la próxima semana. Insisto, ahí usen el foro porque alguien, voy aquí a apagar la cámara mientras, así, o sea, no la cámara, el record.